8 minutos sobre las 11 de la noche, Fernando González Laxe, muy buenas noches. Buenas noches. Expresidente de la Xunta de Galicia, varias cosas que hay que hablar con usted esta noche. La primera pregunta del millón, enseguida vamos a ver cuáles son las propuestas concretas que se presentaban el otro día en relación con el futuro económico de Galicia, pero una pregunta facilita. ¿Cuándo se va a normalizar la situación económica aquí en Galicia? Digamos, después de la publicidad, vamos camino de, y tendremos que ir camino de, pero nos va a llevar un tiempo. El paro, es difícil de prever y establecerlo. Son muchas variables, unas que se pueden medir y otras que dependen de los comportamientos. Unos son racionales y otros van a ser de expectativas. Valen tanto los de expectativas como los racionales. Y ahí tenemos que jugar todos. Si queremos que esto avance, que despegue, sí que se atisban grandes síntomas de recuperación, pero es muy débil y muy vulnerable todo el sistema económico gallego. Grandes síntomas de recuperación, el actual gobierno se lo atribuye a la gestión de la crisis que se ha realizado desde que el Partido Popular llegó al gobierno. ¿Usted también lo atribuye a esto? No, no en el 100%. Todos los gobiernos actúan y todos los gobiernos favorecen, también entorpecen, pero favorecen desarrollos. ¿Qué ha pasado el año 2014? Bueno, pues que hubo un descenso importante del precio de la energía y hubo un aumento muy importante del comercio mundial. Y todas aquellas empresas que participaron en el comercio mundial, en ese reparto de cuota, se han beneficiado y han tirado positivamente de nuestra economía. La energía también está barata, por lo tanto es más fácil. Y hubo una devaluación interna a través de un descenso de los salarios y por lo tanto también ha permitido competir mejor. Todos del gobierno, no. Entiendo que apoya esa devaluación interna, esa reducción de salarios. ¿Cree que era necesario acometer esa reducción salarial? Solamente era necesario si uno quiere jugar más en el extranjero en determinadas empresas. Pero no, aquellas empresas que han aumentado salarios también pueden jugar. Y han jugado muchas de ellas. Empresas dinámicas en España no han bajado salarios, porque no tenían por qué hacerlo, porque su capacidad competitiva y su ventaja era suficiente. Solamente aquellos que no tienen un valor añadido alto o no han incorporado tecnología o no están bien posicionados, ¿cómo tienen que vender más? Bajando una parte de su coste fijo, que son los salarios. ¿Qué es lo mejor que ha hecho en estos 3 años largos el actual gobierno, el Partido Popular, en la gestión de la crisis, y lo peor? Pongámonos en lo mejor, no nos situemos en lo peor. Yo creo que lo mejor es entablar más relaciones con los ministros económicos de la Unión Europea. Yo le doy mucha importancia al juego europeo. Yo veo que el ministro Guindos, no tanto el ministro Montoro, pues por lo menos habla con los ministros de Economía Dice, europea. por lo menos, la inmediatamente anterior fue Elena Salgado, ministra del Partido Socialista. ¿No veía esa relación, esa capacidad de interlocución con la anterior ministra? Ya queda muy atrás esa etapa. Pero hay quien dice que lo que vivimos ahora es consecuencia de lo que se hizo entonces. No necesariamente, no necesariamente. Hay muchos ajustes de determinadas empresas y actividades que no tienen nada que ver con el pasado, son muy recientes. Es decir, en el pasado sí que teníamos un boom que mucha gente dijo que era maravilloso, las burbujas, las .com, que después fueron un fracaso. Y en cambio ahora alguien entreveía que iba a ser muy interesante el tema de la energía, de las renovables, y todavía estamos parando. O todo el mundo sigue esperando que el sector agroalimentario, el tema de la seguridad alimentaria y todos los certificados, eso nos mejore nuestra posición, sobre todo la gallega, y es lo que estamos demandando, que se actúe en ese campo. Eligió destacar lo más positivo de lo que está haciendo el gobierno, esa capacidad de interlocución que le reconoce a Luis de Guindos, pero no me dice nada de lo que ha hecho Mariano Rajoy, que a usted le parece horrible. Pues mantener el elevado número de parados que hay en España e incrementar el nivel de las desigualdades sociales que hay en España. Y que aquellos servicios básicos de la ciudadanía, como la sanidad y la educación, son los que
han empeorado para aquellas personas que tienen unas rentas más bajas y que la conciliación laboral es imposible efectuarla en España. Creo que ya... Sí, por eso no quería hablar de tantas cosas malas, porque no es mi... Pero me habla de la situación, Sí. pero yo no sé si eso se debe, si usted lo relaciona con algunas decisiones políticas tomadas por el gobierno. No, yo creo que en algunas sí que son decisiones políticas, Por ejemplo, es decir, el tema sanitario y el tema educativo sí que corresponde a decisiones de orden institucional. La no actuación en el campo de la conciliación también es muy difícil. Hoy que una pareja pueda hoy tener o adoptar niños y educarlos con el actual sistema de relaciones laborales. El gobierno habla de educación y de sanidad, efectivamente dos de los pilares de una sociedad del bienestar que pretenda pasar por tal. El discurso del gobierno es que no se puede permitir su coste, no nos lo podemos permitir. Sí, ¿Cree que sí? Sí, sí, yo creo que hemos pagado demasiado por el rescate del sector financiero privado. Hemos pagado mucho. Y ese dinero, si se hubiera destinado a estas otras finalidades, nos daría dinero. Yo creo que es mucho mejor haber destinado la mitad de lo que nos ha costado el rescate de la banca privada española, dedicarlo, por ejemplo, al tema de la investigación. Y me es igual el campo que se quiera. La médica, la física, la tecnológica, eso nos iba a rentuar mucho más. ¿No había que haber rescatado los bancos? ¿Había que haber dejado caer alguno, como se dijo en su momento? ¿Había que haber dejado caer alguno? Sí. Esto es una empresa privada. Si la empresa privada está mal gestionada, tendrán que pagar los gestores y los dueños de las propias empresas. Vamos a ver ese diagnóstico que se hacía por parte del Foro Económico de Galicia sobre la situación de este país y lo más interesante del documento, que son propuestas que se hacen para que Galicia vaya mejor de lo que va en la actualidad. Vamos a ver los puntos fundamentales de ese documento. 50 propuestas configuran el informe elaborado por el Foro Económico Galego gracias a la aportación de una treintena de expertos y empresarios. Su objetivo, la recuperación de Galicia de aquí a 2020 sin un refuerzo de fondos públicos. Se trata de tener suficiente imaginación para, con el dinero que existe, buscar una mayor optimización de las políticas necesarias para Galicia. Entre los retos está el de superar la crisis demográfica. Para ello proponen, entre otras medidas, simplificar los trámites para emigrantes retornados, incrementar las escuelas infantiles un 10%, especialmente en polígonos y grandes compañías, y eliminar la brecha entre empresa y universidad. Fomentar la natalidad y también la inmigración debería llevarnos a incrementar la población joven en cerca de 20.000 personas más. También proponen la figura institucional de una agencia independiente que analice la rentabilidad de las grandes infraestructuras. Permitiría evitar facer moitos elefantes blancos, non? Que se chaman moitas obras que con perspectiva vemos, pero qué disparate. El sector naval es otro de los ámbitos que necesita un cambio de timón con una mayor especialización, tanto de los astilleros como de los propios profesionales. Solo así habría una mayor competitividad. La reactivación del rural pasaría, entre otras medidas, por penalizar a los que abandonen sus propiedades y también por reactivar el banco de tierras como mecanismo para que las fincas rústicas estén a disposición de 40.000 explotaciones agrarias. Otra de las actividades que pretenden reavivar, esta vez en el mar, es el servicio puerta a puerta para dominar el tráfico de mercancías marítimo. En cuanto a recursos públicos, el Foro considera que el Fondo de Compensación Interterritorial debería multiplicar por 7 su cuota para Galicia. Por último, apuestan por un cambio en el modelo productivo para captar capital foráneo y buscar nuevos mercados en otras fronteras, además de impulsar la marca de país con una consellería o secretaría específica que fomente una estrategia de acción exterior. Tenemos que aumentar el número de compañías o empresas gallegas que exporten. Si en el año 2013 había 6.100, quizá el objetivo del año 2020 sean de 7.500 empresas, es decir, un 23% más. Para ello, Galicia debe superar el hándicap de su situación geográfica y sacar partido al mar y a las oportunidades en el norte de Portugal. Bueno, esto es un repaso rápido de ese documento, que es muy prolijo, que es un documento importante. Empecemos por el final, señor Laxe. Captar capital foráneo. Algo se apuntaba en el vídeo, pero ¿cuál es el secreto? ¿Cómo se capta capital foráneo? ¿Qué tiene que hacer Galicia para llegar fuera y decirle, vengan ustedes aquí, que merece la pena invertir en este país? Ofertar nuestras ventajas. ¿Qué son?
Somos una sociedad que tiene todos los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, tanto en el subsuelo como en la agricultura, ganadería, forestal, pesca, mineral. Eso es bueno, porque eso se puede transformar. Y ahí es donde está el valor añadido, incorporando la tecnología. Somos un país que está bien situado, con buenas conexiones tanto para el hemisferio sur, África, como en diagonal a América Latina, y ya no digamos lo que es América del Norte. Somos un país que muchos de nuestros empresarios, cuando están fuera, triunfan. Y sus empresas son top en los sectores. Por tanto, hay una cultura empresarial importante en Galicia. Y hay una cultura de riesgo asumido en Galicia. Y hay una cultura empresarial que permite, a lo largo de la historia, ver cómo muchos empresarios se han hecho empresario después de que su empresa ha quebrado. Por tanto, el capital humano que vendemos y el capital natural que disponemos son baluartes importantes. Es muy interesante esto. ¿Qué hemos hecho mal entonces? Porque efectivamente esta es una de las grandes paradojas de este país. Grandes empresarios fuera que aquí no acaban de encontrar las condiciones. No somos capaces de encontrar ni nuestro gran discurso de marca país o de marketing territorial y nuestra selección o elección de lugares donde tener que vender todo eso o tener que posicionarnos. Por ejemplo, si pudiéramos haber utilizado los Erasmus, nuestros estudiantes que van fuera, como agentes transmisores, igual que lo hemos hecho como nuestros centros gallegos en la emigración, en uno va a los ciudadanos, familias, centros gallegos, el otro va a los grandes centros de decisión, de estudio, de captación de capital humano. Yo creo que eso tendría un efecto multiplicativo. ¿Cuánto cuesta? Nada. Es simplemente que nuestro Erasmus, que salga de Galicia, va a una universidad internacional, le demos una nueva cartera que lleve publicidad y que conecte directamente por las redes para poder enviarle todo lo que aquí estamos haciendo. Convertir a los Erasmus en agentes comerciales. En agentes comerciales. Nos falta a Galicia ser más comercial. Más comercial. Hablaba de que Galicia es un país con recursos. Efectivamente, yo creo que todos coincidimos en que tenemos un país muy generoso, que da muchas cosas y que yo no sé si aprovechamos suficientemente. Hablan del sector rural, del medio rural. ¿Parte del futuro tiene que pasar por ahí? No, por supuesto, como se vivía en el rural durante el siglo XX, incluso, la primera mitad del siglo XX, pero ¿parte del futuro de Galicia tiene que venir por darle una vuelta al rural? Lo que no podemos es admitir el despoblamiento de la zona rural. Si la población va a crecer en el mundo, mucho durante los próximos años, no por la vieja Europa, sino por los nuevos países, esa población tiene que comer. Hoy, es decir, este año 2015, hay dos grandes debates en el mundo. Uno, el clima, vuelve a ser, y otro, el de la seguridad alimentaria, es decir, el abastecimiento. Bueno, ¿eso quién lo puede hacer? Aquellos países que tengan rural. O dicho de otra forma, aquellos países que tengan agua. Y hoy está lloviendo. O sea, que bastante, lo cual es riqueza. Lo cual es riqueza. Entonces, aprovechemos todo eso. Tenemos aquí mundo rural, tenemos la mayor posibilidad o abanico de posibilidades de producir muchas cosas. ¿Qué nos ha faltado aquí? ¿Creérnoslo? ¿Nos ha faltado autoestima? ¿Qué nos ha faltado? No, autoestima yo creo que no. Yo creo que la tenemos suficiente, bien dotada. Pero lo que sí nos falta, yo creo que en términos técnicos es una vocación comercial mucho más desarrollada. Y orientar nuestras políticas públicas hacia objetivos muy concretos. Habla de esa vocación comercial, hablábamos antes un poco de nuestro contorno, pero esa vocación comercial también ha fallado en la relación de Galicia con el resto del Estado. ¿Qué consideración tiene Galicia en estos momentos como, pues como agente, digamos, no la relación política, sino la consideración que el resto de España tiene con respecto a Galicia? Yo creo que a veces los gallegos, con respecto, en el marco estatal, creo que a veces nos equivocamos o ahí sí que jugamos a no ser ganadores y apostamos por políticas que no dan tanta rentabilidad. Por ejemplo, yo no soy de los grandes partidarios de poner todos los huevos en la cesta del Camino de Santiago como única acción hacia afuera.
Porque diversificar. Eso, creo es mucho más interesante hacer otro tipo de cuestiones. Yo creo que cuando se lanzó las campañas de la moda gallega, por ejemplo, o del mueble gallego, por ejemplo, o de la joyería gallega, por ejemplo, creo que tendría mucho más peso, porque eso trasciende lo que es el propio marco general del Estado español y se va hacia afuera. Y creo que hay, pues hombre, cosas que nos pueden incomodar. ¿Por qué todos los certámenes del mueble están en Valencia, justo una comunidad autónoma que no tiene bosques? Y siendo aquí nosotros más del 40% de la producción forestal, todavía nos cuesta mucho encontrar un organismo que certifique nuestra madera. O hacer como los países nórdicos, insinuar o incentivar que las casas tengan más madera. Es decir, nosotros no podemos destinar todo, más del 50% de nuestra madera a la planta de celulosa. Que ese es el destino. Por eso los aserradores y los propietarios dicen, ENCE es fundamental. Pues claro que es fundamental para ellos. Yo no entro en eso, lo que digo es que tenemos otros productos que sí le podemos sacar más provecho. Hagámoslo. Y en el tema de la alimentación, pues hombre, creo que tenemos empresas suficientemente potentes que no sé si hay que empujarles un poco más para que den un salto adelante. Pero entonces, si no es un problema... Jorge sabe mucho de eso, si no es un problema de autoestima, sí. que es un problema de qué, de talento, de organización, de creérselo, de qué, no sé, de no encontramos todavía esa... De ponernos un poco de acuerdo todos. Yo creo que de acuerdo estamos en el diagnóstico la mayoría. Después están las preferencias, las opciones, a veces no encontramos el momento que lo hacemos es con poco dinero, o nos hemos equivocado, o ya nos ha pasado ese momento. A lo mejor no hemos encontrado, por ser generoso, ese momento exacto en el poder desarrollarlo. Pero a lo largo de nuestra historia reciente, o historia autonómica, hemos, en algunos instantes, sido los que están mirando para nosotros, es decir, la unidad de trasplantes de aquí en Coruña, pues, en boca de toda España como gran desarrollo tecnológico y lo hemos puesto en valor pues, muy poquito, ¿no? Muy poquito. O sea, tenemos muchas cosas que no hemos sido de las que capaces, presumimos poco, de las que presumimos poco. De las que no les sacamos. Ese lo que llaman los de la logística el último kilómetro, el último metro. Toca, lógicamente, bueno, pues uno de los grandísimos problemas que tiene esta sociedad, no solo esta, pero Galicia, de una forma evidente, que es el problema demográfico. Ese es el problema. Llevamos dándole vueltas al problema demográfico unos cuantos años, no estamos siendo capaces de resolverlo. Yo no sé si es que no tiene solución, si es que los pueblos nacen, crecen, se reproducen y mueren, y ahora estamos en la fase final, o no, o hay solución y se pueden cambiar las tendencias de una forma seria, porque efectivamente el diagnóstico está hecho, hay grandes demógrafos en este país que llevan alertando sobre lo que está sucediendo desde hace mucho tiempo, se habla de que este es un país inviable con las cifras que tenemos en estos momentos, y la pregunta es, ¿cuáles son las políticas concretas que han determinado en el foro que hay que hacer ya, con carácter inmediato? La más inmediata de todas es facilitar a la pareja que puede procrear y al mismo tiempo trabajar. Este es el gran problema, o sea, la gran explicación la primera de todas ellas. Usted, lo digo por experiencia, es decir, si una chica joven tiene un niño o una niña, bueno, ¿qué hace? ¿Puede trabajar? Si tiene dos, de 1 año y de 2 años, ¿qué hace? Va cargado a la guardería a las 7 de la mañana, los deposita allí, entre comillas deposita, va a trabajar a las 8. En los demás países lo tienen, los nórdicos lo tienen mejor resuelto, favorecen todo eso. Hay que favorecerlo. Políticas de conciliación, si ¿qué no, más? Con esa de entrada me llega, pongámosla en marcha. Lo que pasa es que es cierto que los problemas de natalidad dinero, es una cuestión de organización de la sociedad. Claro, pero los problemas de natalidad son más acusados cuanto más rica es una sociedad. No tiene que ver exactamente con las condiciones económicas, ni siquiera de las familias. Hay familias que tienen una posición económica desahogada y que están en la misma dinámica de no tener hijos, ¿no? Usted sale a la calle y lo que ve es a todos los abuelos con niños.
y a las 7:30 de la mañana ves a muchas madres o a muchos padres con el niño pequeño que se lo van a llevar a casa de los abuelos. Yo es lo que veo por la mañana. Políticas de conciliación, entonces. Otro asunto que me interesa también tocar, y enseguida escucho a mis compañeros de mesa, a nuestros compañeros de mesa, es el asunto de las infraestructuras. Sí. Esa propuesta de crear una agencia independiente que nos habría ahorrado muchos disgustos si hubiera existido. Primero, las infraestructuras tienen que tener todas, cuando superen una cantidad, no hemos dicho de 5 millones de euros, Claro, un análisis claro. coste-beneficio. ¿Que no se ha hecho de manera sistemática en los últimos años? No se ha hecho. No se ha hecho. Es decir, si uno hace un análisis de coste-beneficio, pongamos del AVE, que se ha hecho a posteriori en el de Barcelona-Madrid, ¿cuántos tiene que llevar? 8 millones de pasajeros. Claro, uno se pregunta, claro, entonces ya entiendo por qué los franceses solamente tienen el París-Lyon-Marsella, o los alemanes, claro, porque no les reditúa. O sea, está diciendo algo políticamente incorrecto. Nos hemos pasado con el AVE. Sí. ¿En Galicia también? No, nos hemos pasado en el concepto de España. Es decir, es interesante, hemos pasado de un tren que iba muy lento a un tren maravilloso. Claro, si nos dan un tren maravilloso, ¿lo vamos a rechazar? La respuesta es no. Pero no lo necesitábamos. Pero quiero decir que cuesta mucho. Es decir, hoy, dentro de poco, en España, todas las capitales de provincia, o casi todas, van a estar conectadas con AVE, con alta velocidad. El país del mundo que más kilómetros de alta velocidad va a tener, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo lo podemos buscar el retorno? Si todas nuestras empresas ganaran todos los concursos en el mundo. Entonces, oiga, me va a financiar el resto del mundo mis características. Decía todas las un poco capitales... como los americanos con el dólar. Claro. Pues eso, hagamos del tren de alta velocidad el dólar americano. Decía todas las capitales de provincia del mundo. Después otra cosa es que esté conectada con otras infraestructuras como los aeropuertos, este tipo de cosas, que ahí las conexiones sí que no existen. Eso es otra asignatura que se llama intermodalidad. Claro, que también está pendiente de aprobar, ¿no? Esa es todavía más difícil. Pero en el primer curso de grado, pero eso es de máster, sí. En el primer curso de grado está la de las infraestructuras. Y eso, hombre, pues lo tenemos que hacerlo. Hablamos del eso AVE. Y aeropuertos, y si quiere también puertos. Hablamos del AVE, pero de las infraestructuras de las que disfrutamos aquí en Galicia, ¿cuál es la que a usted le parece bueno, más inconveniente, más superflua o que nos la podríamos haber ahorrado? No, yo creo que la mejor es el tren que debe ir rápido desde Ferrol hasta Vigo. Esa es la mejor. Esta es la mejor y la que debemos de seguir apoyando. Sí, aunque desde Coruña a Vigo pues se tardan 2 horas menos 10. Hay que hacerlo... Bueno, con carácter inmediato, Coruña-Vigo creo que se va a poner en hora y poco, ¿no? Este mismo Tiene año. que ser muy rápido, sí. Porque son 2 polos que tienen que además que conjugarse mucho. ¿Cuáles son las otras que se han hecho, que tenían que ser objeto de una revisión? Pues todas aquellas que están duplicadas y que están muy próximas entre sí y que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, pongamos ejemplos. Hay un aeropuerto que está situado, que se llama Bonn-Colonia. Bonn en aquel momento era la capital de Alemania. No tenía aeropuerto propio. Uno llegaba a Bonn-Colonia, tomaba el autobús, uno iba para Bonn, otro iba para Colonia. El aeropuerto de la capital de Noruega, de Oslo, está a 40 y tantos kilómetros. Sí, hay ejemplos. Nadie se ha asustado. O sea, que sobran aeropuertos aquí en Galicia. No, yo creo que está mal tomada la decisión de ubicación. Bueno, claro, efectivamente. No es que sobre, está mal tomada la decisión. Claro, si una vez los hemos estirado tantos que quedan tan lejos, bueno, pues entonces quizá no sobre. Pero si hubiéramos tomado la decisión al principio de ubicarlos en el lugar correcto, bueno, entonces, no tenemos país para tanto. Sería mucho mejor. No tenemos país para tanto, para ubicarlos. 3 en lugar correcto, no nos llega. 4 con Oporto, entonces. Bueno, con las Rozas. Bueno, con Rozas, efectivamente, y uno que estuvo a punto de haber en Xinzo también, creo. Bueno, a punto. Sí, bueno, hubo uno que ya no funcionó, que era el de La Toja, el de la Lanzada. Bueno, o sea, no hay país para ubicar tantos aeropuertos, ¿no? Claro. ¿Han sido irresponsables los políticos creando necesidades de infraestructuras en la población que la población no tenía? La población, a vista de esto, estaba contenta y reclamaba. Bueno, pero claro, tampoco lo pide, muchas veces ni siquiera se les había ocurrido, es decir, esto llega a posteriori, ¿no? Y después, hombre, siempre hay una cierta presión de las empresas de construcción, que eso sobra.
Y eso también es importante. Bueno, pero hay que saber decir que no, desde los el lobbies, buen político, los supongo, lobbies, ¿no? También existen. Pero entonces los lobbies están condicionando las Los tomas de lobbies también decisiones. existen, los lobbies existen en todas partes. Sí, pero existen, pero Claro. hasta ese punto de condicionar y de obligar, Vamos entre a ver. comillas, a los gobiernos a tomar decisiones Yo a creo- todas luces yo creo que imprudentes. yo creo que hay una decisión que debe de ser de los lobbies, si no sería imposible, que son las autopistas de peaje alrededor de Madrid. Porque se han hecho, se han expropiado, se han hecho y no hay gente. Claro, pero esta... O sea, sí. si no hay gente, Está ¿quién ha hecho el estudio ese? Porque ahí no hay gente, ahora estamos en el rescate de las mismas. Eso, yo pongo ese ejemplo Claro, que pero es el parece que ejemplo... está eximiendo de responsabilidades a los políticos, No, que en no, última no, no, instancia no, son no, los no. que aceptan las presiones de los lobbies, porque Los son los que políticos toman son la los que al decisión. final toman la decisión. Claro, por eso. La toman ellos. Entonces, Y insisto, la ha responsabilidad habido de mucha ellos. irresponsabilidad en la clase Sí, política en estos últimos sí, años. En ese sentido, sí, de las infraestructuras, sí. Y además hay trabajos publicados. Es decir, hay inversiones realizadas en infraestructuras que no tienen ni en el primer año, ni en los 5 años siguientes, Visos de- ni en los 8, aumento de usuarios. Había que ganar elecciones, supongo. Claro, bueno, que hay trabajos de ese tipo, hay Claro. magníficos expertos haciendo análisis de este tipo. Bueno, ¿no? vamos a escuchar más voces, bueno, entre otras cosas porque aquí hay más personas que han participado en la elaboración de este documento, así que si me permitís, Manuel, Jorge, vamos a empezar por los que no participaron en la elaboración de este documento, empezando por Pablo Arangüena. Bueno, pues Fernando González Laxe ha dicho cosas para mí muy interesantes, que son, en primer lugar, que en Galicia hay capital natural y capital humano, ¿no? Y que lo que se trataría es de poner en valor ese capital natural y ese capital humano superior al de otras comunidades de España, en buena medida, que tenemos, pero que sin embargo nunca se acaba de poner en valor, es decir, siempre parece que hay un complejo, pero yo sobre todo lo que creo es que lo que hay es una deficiente intervención pública, es decir, en Galicia ha faltado desde tiempos casi inmemoriales planificación económica y una cosa que nunca ha existido, que es política industrial, ¿no? La política industrial de la era Fraga era aquella lluvia fina que consistía en regar de subvenciones todo lo que brotaba, digamos, en Galicia, ¿no? Nunca existió una orientación estratégica de la política industrial. Y yo creo que a día de hoy sigue sin existir, ¿no? Y yo le preguntaría si cree que esto es un problema y si cree, como muchos, que la mejor política industrial es la que no existe, ¿no? Existe esa visión, digamos, de derecha, de cierta derecha, que dice que es la mejor política industrial la que no existe, ¿no? Luego, si tiene la sensación sobre todas estas medidas que se han propuesto y que se proponen cada cierto tiempo de forma más o menos sistemática, de que alguien en algún ámbito público toma nota de estas sugerencias que son muy buenas, ¿no? Y luego, respecto al tema de las infraestructuras, es que me preocupa, porque lo veo uno de los problemas de este país, ¿no? Si el problema no será, porque vamos a ver, el AVE, yo creo que a día de hoy tenemos la segunda red de AVE en términos absolutos del mundo, por detrás de China. Sí, será la primera cuando pero esté todo acabado. No en términos relativos, sino absolutos, Sí. claro, comparar China con España, bueno, es un disparate, ¿no? No, Pero Japón. Alemania, es decir, países con mayor población y mayor renta per cápita, ¿no? Se cuidan muchísimo cada vez que construyen un AVE, pero las autopistas, los inventores de las autopistas, las Autobahn, fueron los alemanes, ¿no? Sin embargo, tenemos una mayor tasa de kilómetros por habitante de autopista que Alemania. La pregunta, Entonces, Pablo, por favor. Si esto no será porque verdaderamente en este país tenemos un cierto tipo de capitalismo que consiste en un aconchavamiento entre las grandes constructoras que a su vez lo están con los bancos, y cada vez que se construye una infraestructura, pues hay comisiones de por medio que benefician a determinada gente. Y todo este sistema tiende a eso, a la comisión y a beneficiar a determinado capitalismo, llamémosle, de amiguetes. Señor Laxe. En la primera, yo creo que en el tema de la industria, ahí en Galicia nos hemos equivocado siempre los enfoques. Es el único sector donde el enfoque siempre lo hacemos mal, porque lo hacemos a través de actividades. Cogemos la nomenclatura, la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y entonces nos equivocamos, cuando hay que buscar otro tipo de estrategia de sinergias. Si toma nota de las propuestas, afortunadamente, por lo menos son receptivos, que ya es importante. Los documentos que hemos elaborado en el foro, los 9 documentos y este resumen final sobre los documentos elaborados, que son las 50 propuestas, han sido entregados a las instituciones. ¿Y hay acuse de recibo? Y hay acuse de recibo, porque sí, fue acuse de recibo. Y en la tercera, si yo sospecho que hay un aconchavamiento entre
constructoras y políticos. No, yo creo que no. Eso no quiere decir que haya muestras, como salen en los medios de comunicación, de que sí, algunos se han contabilizado. Carlos Aymerich. Sí, vamos ver, efectivamente, creo que o primeiro problema que ten Galicia é o problema demográfico, tamén se salienta no informe, e aquí concordo co que dixo o señor González Laxe, algo que lle dixera o vello Galbraith, non, a Reagan, que tiña moi preocupado polas familias, pero despois facía unha política para acabar con elas. E dixolle, mire, non se preocupe tanto polas familias, dealles traballo, dealles servizos públicos, dealles recursos, que esas familias pois terán fillos, iso é o que falta aquí. No conxunto de Europa houve unha recuperación do pico demográfico, iso está estudado, e houve unha comisión no Parlamento Galego, houve dúas xa na que se estudaron estas cuestións, e a análise e as conclusións eran claras. Mix servizos públicos e axuda, pero non hai a vontade política de poñer eses recursos. A cuestión, a ver, eu creo efectivamente que Galiza ten recursos, que Galiza ten capacidade, porque hai moitos países, non, en termos territoriais máis pequenos, en termos de dotación de recursos menores, e que saen adiante, incluso como países independentes. A cuestión, eu creo que vai en que, aparte de que as políticas poden estar mal orientadas, de que non temos poder político para tomar certas decisións, refírome. No informe din que necesitamos ter unha política exterior propia de... Pois non temos, e hai ademais agora unha lei que se acaba de aprobar de acción exterior que limita totalmente todas esas capacidades. Construcción naval. Bueno, eu creo que hai poucos exemplos máis claros de inoperancia da dirección política dunha empresa pública. E ademais inoperancia que sempre pagamos os galegos, por certo. Entón, claro, teremos nosa capacidade de ter unha empresa pública ou de dirixir desde Galiza a construcción naval, en concreto a pública na ría de Ferrol, ou polo menos de participar, que é unha previsión que está no estatuto, tampouco se fai nada. A banca, bueno, pois alguén terá que responder de por que se lle regala a un empresario de Venezuela, verdade, por 1.000 millóns de euros, un banco que foi rescatado con casi 10.000 millóns de euros públicos, e que xa no primeiro non está dando beneficios, porque iso non se fixo no resto de Europa. Houve outros países que meteron cartos e dixeron, bueno, vamos recuperar os cartos como nos Estados Unidos. Carlos, alguna pregunta concreta? Entón, esas eran un pouco a reflexión, sobre todo, se non hai, aparte de outras cuestións, un problema de falta de capacidade e de poder político en Galiza para poder levar adiante estas cousas, claro. No, yo creo que no, creo que los dirigentes políticos tienen capacidad, los que han pasado y los que están en el Parlamento. Falo en termos de poder, de competencias. Bueno, pues de competencias yo creo que tenemos las suficientes, incluso para desarrollar políticas de acciones exteriores. Incluso. ¿Coa nova lei de acción exterior? No, bueno, yo creo que uno puede llegar a pactar, de estar de acuerdo, concordar con el gobierno de la nación, pero sin duda alguna, un territorio compite, igual que compite una empresa, igual que competimos nosotros profesionalmente con otros compañeros nuestros, los territorios como tales, ciudades, países, comunidades autónomas, compiten, por tanto tienen que desarrollar su acción exterior. Construcción naval, estoy completamente de acuerdo contigo que la inoperancia de Navantia y sobre todo la inoperancia de no haber desarrollado otro tipo de tecnologías que podían encontrar nichos de mercado. Y con el tema de si tenemos poder político en Galicia, yo creo que es lo suficiente para poderlo hacer. Otra cosa es si se quiere ejercer. Bueno, se nos va a ir el tiempo y yo quería hablar de más cosas. Yo, Jorge, te dejo, si quieres plantear una cuestión, pero muy breve, porque quiero hablar de los 25 años que hace que nuestro invitado de esta noche se despedía como presidente de la Xunta y hacer algún apunte. Sí. Muy breve. Dos reflexiones. La primera es el tema de las infraestructuras que salió aquí, y como es muy prudente Fernando González Laxe, yo soy muy imprudente, entonces yo no concibo las inversiones últimas en las terminales aeroportuarias y no concibo que existan y que persistan 3 aeropuertos en Galicia. No concibo lo de la Ciudad de Cultura, no concibo, y esto suena muy mal, que se construya un puerto exterior dudoso al lado de otro puerto exterior, no concibo la cantidad de suelo empresarial carísimo que se ha desparramado por Galicia y, desde luego,
yo creo que efectivamente lo que sobra en España ahora son aeropuertos con el AVE, y es un tema que quería dejar encima de la mesa. Segundo, yo creo que en Galicia falta un modelo económico. O sea, no hay concreción y la Xunta no lo ha tenido nunca, nunca, a pesar de planificaciones y todo lo demás. Entonces, un ejemplo típico es que Galicia da subvenciones inerciales. Quiero decir, si Galicia hace el Centro Tecnológico de la Automoción, pues hace el segundo y el tercero y lo que haga falta de la automoción. Y se olvida de que esas subvenciones no están condicionadas y depende absolutamente de la decisión estratégica y de las trampas que pueden hacer desde París. Tercero, en Galicia hay cadenas, tenemos más recursos naturales endógenos que Japón. Sin embargo, existe un planeamiento económico de seguir viendo el sistema primario, secundario y terciario, cuando lo que hay que ver es transversal, en vertical. La madera en Galicia, ¿se tocó la madera? Pues la madera. Tenemos la madera, tenemos el tablero con el agua. Quizás no tengamos una madera de acabado bueno, pero tenemos la chapa, y en consecuencia podríamos tener una industria tremenda de carpintería y mobiliario. Pero yo incluso, en un tema, y ya termino, la construcción. La construcción ocupó en Galicia el 22% del PIB. Y en consecuencia no puede morir la construcción. ¿Pero qué construcción? ¿Más pisos? No, la construcción de rehabilitación, en la cual además habría que ennoblecer con nuevos materiales y con madera. Y la verdad, se ha hablado del naval, yo estoy cansado de criticar el naval, habiendo trabajado 30 años en el naval. Pero desde luego, el naval es la cadena de Galicia en donde solamente tenemos la cola, solo la cola, que es montamos cosas que vienen todas de fuera, incluido el material. No te escuchan nunca, Jorge, porque mira que ya vas diciendo esto... Dejémonos de bromas con el naval. Yo estoy de acuerdo que el único naval de Galicia que tiene realmente una crítica que hacerse es el público. Navantia, a cuyo frente tiene que haber una cúpula de incompetentes enormes. ¿Cómo es posible mantener esos incompetentes con una empresa, con la riqueza que tenía esa empresa? Y Jorge, permíteme una cosa, la internacionalización. La única forma de que la demografía en Galicia pueda crecer compatibilizando, ayudando, subvenciones, etc., es produciendo, porque eso, como decían muy bien, que tire de la producción, digamos, de tener, porque tenemos una pirámide invertida y para eso hay que internacionalizarse muchísimo más. Y para eso, tamaño de empresas. Galicia es un conjunto de empresas que la mayoría son miñocas, son piollosas. Me gusta esa palabra. Manuel, te voy a dejar con la palabra en la boca porque quería hacer un apunte, como decía, a la parte política de Fernando González Laxe. El 27 de enero, hace 2 días, se cumplían 25 años del discurso de despedida de nuestro compañero de esta noche como presidente de la Xunta. Mira Méndez ha hecho un repaso de qué sucedió aquel día en el que Laxe dejaba de ser, como decíamos, presidente de este país por el Partido Socialista. Buenas noches. Fernando González Laxe es historia viva de la política gallega, aunque el socialista decidió ponerle punto y final a su etapa en la primera línea de la política hace justo ahora 25 años. En diciembre del 89 perdieron las elecciones ante el PP, eso pese a que lograron el mejor resultado de los socialistas en Galicia, 28 escaños, más del 32% de los votos, insuficientes ante la mayoría absoluta lograda por Manuel Fraga. De esta forma, un 27 de enero de 1990, Laxe se despidió del Parlamento gallego. Lo hizo en un discurso en el que dijo que dejaba una Xunta más accesible y también transparente, pero en el que también pidió disculpas por transmitir tal vez una imagen de político alejado de los ciudadanos. La popularidad a partir de entonces se la llevó toda Manuel Fraga. Fue presidente durante 16 años. Empezamos la década de los 90 y también la era Fraga. Un 5 de febrero de 1990 tomó posesión y protagonizó también su primer baño de masas en el Obradoiro, un acto que después se convirtió ya después en clásico. Esto en cuanto a la política. En la economía y en lo social, los 90 fueron también un año intenso. Bueno, después enseguida vamos a ver un vídeo comparando aquellos años con estos, 25 años. ¿Recuerda aquel día, aquel discurso, lo que sentía, si la sensación que tenía era de qué pena no poder seguir desarrollando el proyecto que usted tenía en la cabeza para Galicia? ¿Alivio? O sea, ¿cómo se fue de la Xunta? Me fui dando un discurso explicando un poco el resumen.
en el despacho del presidente de la Xunta, la silla del presidente estaba vacía, correspondería al que llegara, yo estaba justo en la silla del confidente, es el que está enfrente, y desde ahí me dirigí a la sociedad gallega, pues pidiendo disculpas en aquello que pudiera no haber acertado o haber molestado, pero sobre todo también reivindicando pues la gestión que durante esos 2 años y medio pues tuve el honor de representar a todos los ciudadanos. Si usted hubiera seguido siendo el presidente de la Xunta, ¿cree que Galicia hubiera sido mejor? Sí, completamente. ¿En qué? En todo. Primero, en todo ya. Primero porque era un gobierno que yo creo que era una nueva juventud, una nueva generación que correspondía en aquel momento. Tengan en cuenta que yo fui presidente a los 35 años, por lo tanto fui presidente más joven, también fui el expresidente más joven, también, a los 37, las dos cosas. Pero sí que tenía, yo creo que había mucha energía y por lo menos había una gran, digamos, cohorte poblacional que iba a defender lo que era el país. 35 años, efectivamente, presidente de Galicia más joven. Me hace gracia porque esta circunstancia de la edad hoy se utiliza como un aspecto negativo para criticar a las personas que están representando nuevas opciones políticas. Hablo concretamente de Podemos. Una de las críticas que al principio se le hacía es que eran demasiado jóvenes. Pues que me llamen. Los que critican a ellos... No, cualquiera. ¿No? Que lo llamen, pero ¿para qué? ¿Para qué no quiere lo que sé, lo llamen? no, para nada. Para nada. Vale. No, decía, que lo llamen. ¿Llamaría usted a Pablo Iglesias para cenar con él? Llamarlo no, si él me llama yo voy a ceno, no tengo ningún problema. No, yo no tengo interés en saber hoy cuál es su política partidaria, quizá me interese más saber cuál es su pensamiento personal, pero bueno, no estoy yo para llamar por teléfono. ¿Le pareció bien la cena, se lo digo lógicamente, por esa cena de José Bono y Rodríguez Zapatero con Pablo Iglesias y Íñigo Rejón? No, es como si ahora me llama el presidente de la Xunta, pues claro que voy a cenar con él. Como si me llama el dirigente de la asociación de vecinos, pues también voy a cenar con él. O sea, ¿No le pareció una traición al actual secretario general? En absoluto, en absoluto. Yo creo que ahí no, yo creo que los ex tienen esa ventaja, ¿no? De poder. O sea, solo ve buena voluntad, no ve nada, no ve ninguna jugarreta en ese encuentro, en esa cena. No la veo porque, primero, el secretario general del PSOE acaba de ser elegido, no hay visos de que haya nuevo Congreso, que lo cambie, que lo sustituyan o que renueve, y por lo tanto no hay nada. Sí, pero una cosa es el secretario general, otra cosa es el candidato a la presidencia del gobierno, ¿no? Bueno, las reglas se han marcado así, y él fue un defensor de esas reglas. Primero es un cargo orgánico y después es un cargo, la posibilidad de ser un cargo público. Tanto, políticamente, ¿le gusta Pedro Sánchez? Me gustaba más otra gente. ¿Quién estaba en su...? ¿Quién cree usted que...? Yo soy más de la generación de esos que no encontraron su sitio. Y a mí de los políticos que he conocido y que me gustan, pues era desde Manuel Marín, por ejemplo. Yo creo que Manuel Marín fue un político muy convencido, muy europeísta, muy progresista, que quizá por esos saltos de la historia, pues esa generación quedó en nada. Y seguro que si me escucha, me pegará por eso. ¿Y de la generación de Pedro Sánchez, cree que los había más dotados para el complicadísimo momento que está viviendo el Partido Socialista? El Partido Socialista, como ha introducido el concepto de primarias, pues el concepto de primarias es un concepto que excluye a mucha gente. Los que ya no se quieran presentar ya no juegan. Entonces solamente juegan aquellos que se presentan. Entonces no es la elección óptima, ni la más eficiente. Y eso es lo que también el PSOE va a tener que pensar en algún momento. Solamente es aquellos que se presentan. No se va a buscar al óptimo, ni al eficiente, ni al adecuado en ese momento, quizá. Si no hubiera ese proceso de primarias, ¿a usted le hubiera gustado ser candidato del Partido Socialista a la alcaldía de A Coruña? No. ¿No? No tiene nada que ver con el proceso, su decisión de mantenerse al margen. No tiene que ver. Yo creo que después de ser presidente de la Xunta de Galicia, bueno, es difícil... ¿No le gustaría ser alcalde de A Coruña? Ya fui alcalde de Coruña.
ostenté la alcaldía, más que hay que matizar las palabras. Yo ostenté la alcaldía de La Coruña en algunos días. Yo fui concejal en el Ayuntamiento de Coruña. Bueno, entonces, pero efectivamente. claro, sí. por ejemplo, el día que se cambió y se puso el rótulo de la Plaza de la Constitución, ese día yo estaba de alcalde. Y lo dice todo Cheo. Es que el alcalde titular se marchó. Claro, es que ese día fue a las 2 semanas del 23F. Y había bastante poca gente. Por si acaso. No sé, unos miraban desde las ventanas, los del edificio de enfrente. Caray. Caray. Y solamente apareció el delegado del gobierno en la recepción municipal. ¿Cómo se llamaba la plaza antes? Claro, se llama la plaza, el General Franco. Claro, es sacar una placa y poner otra. Por eso, a mí eso ya, como ya alcalde, tiene colmado, ya me llegó. O cuando recibí al presidente del partido, a Ramón Rubial, ese día, o los primeros de mayo. Claro, para mi generación, nos importaba mucho la simbología. Y esos valores le dábamos muchísima importancia. Quizá no es así, pero en aquel momento sí. ¿Puede acabar pasando con el PSOE lo que ha pasado con el PASOK? No. Convencido que no. No se va a convertir en un partido irrelevante en el juego. Yo no sé cuál será el resultado que tenga el Partido Socialista, pero sin duda alguna no desaparece de la escena, ni va a desaparecer de la escena. Por una razón muy sencilla, porque en la sede de los partidos socialistas siempre hay unas personas al final de todo que no suelen hablar. Son las personas mayores, los que tienen la historia. Y esos, claro, cuando llega el momento, levantan la mano. Claro. Y son los que están levantando la mano de vez en cuando para decir a la fogosidad del momento, a los que son más fogosos, decir, por ahí no es. Es muy difícil. Es muy difícil que cambie. Como también es muy difícil que el partido de la derecha o el Partido Popular desaparezca. Bueno, en estos momentos parece que tiene más papeletas el PSOE que el PP, encontrarse en esa situación. Bueno, pero también el PP puede pasar de lo mismo que la UCD. Sí. Decir, ¿Cree que sí que le puede pasar? No, porque también da la sensación a veces de que es tanto el encaje de bolillos que puede ocurrir algo como... ¿Por qué cree que miles de votantes del Partido Socialista se han pasado o se están pasando a Podemos, según indican las encuestas? Porque los líderes o los dirigentes del Partido Socialista que hablan en público no son capaces de hacerse entender. ¿Pero es un problema de mensaje nada más? Primero, es un problema de mensaje y es un problema de actitud dentro del partido. Un partido político, hoy en los tiempos actuales, tiene que ser más rápido, más diligente, y cuando encuentra algo que no está bien o va en contra de lo que es la historia, tiene que sacarlo rápidamente de ahí. Pero después tiene que estar presente y tiene que responder. Es decir, ¿qué es lo que yo veo? Cosas que no sé, que hemos hecho mal. Por ejemplo, digo una, que a mí por lo menos me ha parecido mal. ¿Por qué tenemos que votar en contra de Juncker como presidente de la Comisión Europea? ¿Por qué? Porque llevaba en el equipo de la Comisión a un comisario español del Partido Popular. ¿No es Juncker más progresista que Barroso? El argumento fue... Y que Barroso tenía en su comisión a otro socialista, a Joaquín Almunia. Por tener a Joaquín Almunia, exoneramos... Los problemas de Juncker son otros, claro, ¿no? Parece que hay algo de, en fin, enseñaría fiscal... En el programa. Claro, el problema de Juncker, en teoría, el motivo para este voto en contra fue otro. No, yo creo que no fue Juncker, yo creo que fue Arias Cañete. No sé yo. En cualquier caso, señor Lache, ¿está cómodo, ya para acabar, que estamos fuera de hora, está cómodo en este Partido Socialista? Yo sí. ¿Está cómodo? Sí, muy cómodo. ¿No se plantea movimientos como han hecho No, yo personas? seguiré militando, sí. Y muy a gala, Y muy a gala. Puedo criticarlo, pero si usted le critica mucho, salgo y le doy, Es decir, voy a defenderlo. Pues ha sido un placer, Fernando González Lache. Vamos a ir a publicidad. Vamos a ver, antes de publicidad, ese vídeo en el que vamos a tratar de establecer diferencias entre la Galicia de hace 25 años y la actual. Unos minutos de publicidad y regresamos, que todavía tenemos que ver titulares de la jornada y el off the record. Un placer, de verdad. Interesante documento. A ver lo que decía Pablo Arangüena, si quien tiene que dar el acuse de recibo, además de acusar el recibo, pone en marcha alguna
algunas de las medidas y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Veamos esa pieza y volvemos enseguida. Los 90 fueron un año de cambios. Para empezar, en febrero el Gobierno autonómico de Galicia cambió de color. Manuel Fraga aterrizó en la política gallega para transformarla para siempre. Aquí está. Se mantuvo 16 años al frente del Ejecutivo, la era Fraga. El primer año de la década vimos cómo crecía ligeramente el paro, pasaba del 11,8% al 12,2%. 25 años más tarde duplicamos esa tasa y somos prácticamente la misma población. En lo económico, el Naval intentaba levantar cabeza tras su primera reconversión y con la segunda acechando. Solo en esos 12 meses perdió 2.000 trabajadores. Inditex daba sus primeros pasos y la AP9 todavía estaba en construcción. Santiago y Pontevedra aún no estaban unidas. Galicia tenía más de un banco propio y caixas. El PIB por habitante era de 9.313 euros al año. Ahora lo duplicamos, con una renta per cápita media de 20.399 euros, lo que no quiere decir que seamos más ricos. El mar, fuente de riqueza, también se tragaba vidas. Galicia tenía menos ayuntamientos que ahora, 313. Ailla y Burela todavía no existían como municipios. En el sur de la comunidad vivimos uno de los episodios más turbulentos, la macrooperación Nécora, la primera redada contra el narcotráfico en Galicia. Curiosamente, ese fue el mismo año en el que se estrenó en los cines El Padrino 3. También bailamos con lobos en la gran pantalla, lloramos a Patrick Swayze en Ghost y asistimos a las proyecciones de las primeras películas gallegas. Sempre Xonxa se acababa de estrenar, fue a finales del 89. En la televisión, el mando comenzó a tener sentido. Nacieron los canales privados. En las ondas escuchamos por primera vez a Los Diplomáticos de Monte Alto. Y Luz Casal sumaba nuevo éxito. Ese año fue también el último en el que el Depor jugó en segunda, se mantuvo en primera más de 2 décadas. En el 90, la movida de los 80 se apagó de golpe. Un atentado do exército guerrilleiro do pobo galego Ceibe terminó con la vida de 3 jóvenes, 2 de ellos los propios portadores del artefacto explosivo, en la discoteca compostelana Clangor, icono de una generación. Pero ese año también fuimos testigos de cómo se creaba vida en casos en los que parecía imposible. Nacía el primer bebé probeta de Galicia. Desde el espacio, Hubble nos vigila a todos desde entonces.